¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales, sean bienvenidos en esta jornada de martes, día 17 de junio, una nueva edición de La Mirada Justa. Hoy le trasladamos a su casa para la reflexión, pues una serie de opiniones en torno a un tema que así a priori parece muy sugerente. Se trata de la Iglesia, nuevo modelo para una sociedad nueva. Les presentamos inmediatamente a nuestros invitados. Carmelo Donado, maestro, como saben ustedes, miembro de la OAC, que de alguna manera es responsable del tema que se trae aquí. ¿Qué tal, Carmelo? Muy buena, muy bien. Gracias. Tenemos también a un profesor del Instituto Ginés de los Ríos, de aquí de Motril, que es Mariano Fernández. Mariano, bienvenido. Hola, buenas tardes. Tenemos a una maestra, Encarnación Rubia. ¿Qué iba a decir yo, Rubio? Rubia. Encarnación, hemos rectificado a tiempo, maestra. Ella, bienvenida a Encarnación. Gracias. Y también tenemos pues a Manuel Mingorance, lo tuvimos hace un par de semanas, 2 o 3. Manuel, que es, señores, es sacerdote en San Antonio, ¿verdad? Y además es médico. Bien, pues estos son nuestros invitados. Y el tema abordar la Iglesia, nuevo modelo para una sociedad nueva, pues me parece que viene como muy a pelo los tiempos que estamos corriendo, ¿no, Carmelo? Viene muy a pelo, sí, es verdad que viene muy a pelo y en un momento bueno, y ya sabéis todo que este es el penúltimo programa, digamos el último programa de temas. La semana que viene ya concluimos todo el año, ¿no? Y los programas que hemos llevado, y creo que viene muy bien a pelo por varios motivos, ¿no? Primero porque claro, estos programas que están digamos animados, ¿no? Desde la OAC y la OAC como grupo de iglesia que es, ¿no? Pues no, todos los temas que se han tratado al cabo del año, que son muy interesantes, que son temas para debatir, para tratar temas sociales muy interesantes, es bueno también que no solamente se hable de las cosas de fuera que ocurren, sino también se hable de las cosas de dentro. Es decir, este es un pequeño acto de humildad que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hablar también de lo nuestro, que al hablar de lo nuestro yo creo que es de mucha gente también, de muchos telespectadores que hay, ¿no? En fin, yo creo que es un tema muy importante por varios puntos, ¿no? Esto de modelos nuevos para una sociedad nueva, yo lo planteo pues por lo que todos sabemos, es decir, la sociedad está cambiando, hay unos cambios indiscutibles en la sociedad, hay un modelo de hombre nuevo que está surgiendo, hay un nuevo sistema económico, un nuevo sistema social que se está en equilibrio intentando buscar, y también hay un nuevo sistema y un nuevo pensamiento religioso que está surgiendo, y que la Iglesia, o por lo menos las personas que estamos dentro de la Iglesia, estamos notando, estamos sintiendo que no avanza al ritmo como está avanzando la sociedad, que quizás estamos viendo más cosas contrarias, más involución, más gesto que nos hace ser críticos internamente, o como decía el gran teólogo Karl Rahner del siglo pasado, ¿no? Estamos viviendo quizás un nuevo invierno eclesial, que es interesante pensarlo y repensarlo y entre todos. Yo que cuando dices, por ejemplo, la Iglesia hacia un nuevo modelo, por ejemplo, Manuel, tú que eres sacerdote, a mí, cuando dices la Iglesia, ¿de qué iglesia estamos hablando? Porque es que hay una iglesia, unos estamentos oficiales que algunas veces no están muy de acuerdo con los tiempos que corren. Si hace falta decir nombres propios, estoy dispuesto a decir nombres propios, pero no creo que valga la pena. Y después la iglesia de a pie, del que está haciendo, de que está llevando el mensaje del Evangelio en su barrio. ¿De qué iglesia estamos hablando, Manu? ¿O de cuál deberíamos de hablar, mejor dicho? Hombre, a veces identificamos la iglesia con la iglesia jerárquica, ¿no? Y eso es reducir a la iglesia, ¿no? La iglesia la formamos todos los bautizados, todos los cristianos, y son muchas las personas que trabajan pues en los barrios, que trabajan en la base, que trabajan con el pueblo, que trabajan en la parroquia, con movimientos, con organizaciones, en órdenes religiosas, y después también están los obispos, ¿no? Y los sacerdotes y las monjas. Y ¿no? Monseñor Rocco, ¿vale? Y Monseñor Rocco también, ¿no? Pero todos formamos la iglesia y todos damos testimonio de la fe, ¿no? Y todos vivimos de la iglesia con diferentes mentalidades a veces, ¿no? Sensibilidades, pero la iglesia es plural y es diversa, ¿no? Y todos cabemos, y todos estamos ahí dentro trabajando, ¿no? Encarnación, decía Carmelo que la iglesia pues a lo mejor está, pues no sé, de alguna manera tiene que responder a nuevos retos de la sociedad que están, como decían, hibernación, o va a pasar una era de glaciación, ¿verdad? Eso me parece un poco, no sé, un poco fuerte por parte de Carmelo, la descripción de la situación actual. ¿Por dónde hay que trabajar en ese aspecto? No, yo creo que no es cuestión de que diga Carmelo que es fuerte o no fuerte, sino simplemente que yo creo que iglesia comprometida somos minoría. Entonces el problema está en que la minoría, para llegar a una meta, cuesta más, ¿no?
Entonces ese es el problema, de que parece que lo nuestro se nota poco, porque es poca gente la que hay en sí. La iglesia, bautizados, como ha dicho antes Manolo, que somos todos la iglesia, todos los bautizados, estamos muchas personas, pero trabajando por la iglesia y dando el callo de alguna manera, de una forma fija, es una minoría. Entonces el trabajo de una minoría se nota mucho menos. Dice Mariano, dice Encarnación, dice, estamos pocos. Tú, bueno, sois maestros, coincidimos, bueno, excepto Manuel, que es sacerdote y esto, y médico, pero sois maestros, profesores. Tú que eres profesor de un instituto ya con los chavales más grandes, cuando dice Encarnación estamos pocos, tú en los chavales, en la gente de la edad a los que tú te diriges, ¿cómo ves tú cómo son? ¿Cómo son ellos? Pero en los mensajes, en relación al tema que estamos hablando, el mensaje cristiano, eso, ¿lo llevan, son de verdad, son tan pasotas como se dice? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo observas esto? La verdad es que hemos experimentado en las últimas décadas pues unos cambios muy grandes de los que hablaba Carmelo, a los que la Iglesia tiene que responder, que quizás sea uno de los retos, ¿no?, que de los que muchos echamos en falta, pues cierta agilidad a la hora de afrontar esos nuevos cambios. La juventud es uno, yo creo que de los sectores donde se ha notado una transformación muy grande, y de los que algunos opinamos que la Iglesia no está dando una respuesta suficiente como en otros campos, de los muchos, por ejemplo, que tengo yo aquí anotado así. Pero cuando hablamos, por ejemplo, una sociedad nueva, la Iglesia no se adapta, ¿cuáles son, en términos globales, cuál sería ese nuevo modelo de sociedad al que la Iglesia debe de adaptarse? Hago una pregunta, más que una pregunta, una reflexión genérica. Tú, Mariano, por ejemplo, que estabas hablando, ¿cuáles son los cambios que deberían que tomarse con respecto a esta nueva sociedad, según estamos enunciando? Pues, por ejemplo, en el campo educativo, digamos que no está enfrentando a los nuevos valores que tienen los jóvenes, que tienen los niños, que tienen los jóvenes. Yo creo que ahí no estamos siendo diligentes a la hora de analizar cuáles son realmente las características de nuestros jóvenes en cuanto a que no tienen unas necesidades que se tenían hace ya tiempo, unos gustos, unas preferencias, tienen, digamos, que unas necesidades primarias cubiertas. La visión que tienen ellos del futuro, digamos que no es tan preocupante como las teníamos nosotros, donde había que ganarse profesionalmente a fuerza de estudio, pues unas determinadas condiciones, unas determinadas profesiones, ocupaciones. Pues ahora esa preocupación para lograr un objetivo, ya no existe. por lo visto, ¿no? La cuestión de la disciplina, del sacrificio, del esfuerzo, eso ya, digamos que para ellos no tiene tanto sentido como para el caso nosotros. Mariano, que dices tú que tienen las necesidades primarias y cubiertas y hasta las secundarias, diría yo. Entonces, ¿cómo se motivan a los jóvenes en esa necesidad? Eso es yo creo que ese es el reto, ¿no? Vamos, de las grandes preocupaciones, cuando comentamos muchas veces cómo afrontar, ¿no?, estos problemas desde el punto de vista escolar, pues la motivación es uno de los grandes obstáculos, porque no hay herramientas, no hay obstáculos, porque ahí ya hay causas también sociales, ¿no? Entonces no es algo puntual que nosotros debamos trabajar desde los centros educativos, sino también a nivel social. A nivel social, lo de los jóvenes no es algo tampoco aislado, es una faceta, un aspecto más de cómo está la sociedad ahora, una sociedad que mira más tampoco mira por el esfuerzo, tampoco mira por la solidaridad, por valores de estar preocupados, pues a lo mejor por la gente que no tenemos tampoco muy lejos y que lo está pasando mal, pero que lo ocultamos bastante bien. Ahora lo que pasa es que quizás los chavales, sobre todo los más pequeñitos de Encarnación, es que también están sometidos a un bombardeo más grande por ejemplo, desde el punto de vista de la simple información. Antes, los de mi generación, que yo tengo 51 años, pues el maestro era el referente de sabiduría, era el magíster, que muchas veces lo hemos hablado aquí. Ahora ya no ocurre, ¿no? No, mucho menos. Y además incluso ni el maestro ni los propios padres, ellos tienen su referencia en ciertos personajes de la tele, en ciertas cosas, pero la referencia de lo que es las personas que tienen a su alrededor, pues no, ellos viven un mundo, digamos, un poco irreal. No se basa en unas normas sociales impuestas por el colegio o por los padres como antiguamente, sino simplemente ellos, sus normas son las que ellos se han montado de acuerdo con una serie de estatus sociales que se le han ido metiendo en la cabeza de alguna forma. De todas maneras,
yo la pregunta que tú has hecho es ¿de qué iglesia estamos hablando? Eso es una cosa importante, ¿no? Yo estoy convencido que si nosotros salimos a la calle y hablamos, es decir, o cuando tú estás tomándote una cerveza tranquilamente con los amigos, un refresco, lo que sea, en fin, y cuando se habla del tema de la iglesia, inmediatamente sale la jerarquía segura. Exacto. Es decir, eso es, y además, la definición de la iglesia a la gente, cuando dice, bueno, es que la iglesia ya empezamos a hablar de los obispos, hablamos del Papa, del Vaticano y todas las cosas. Es decir, eso es una cosa, una imagen que yo reivindico, que es verdad que esa imagen es la que hay que cambiar. Es decir, muchas veces que creo yo que es el daño que la iglesia está haciendo a la sociedad hoy en día. Es decir, la imagen que está dando en nuestros jerarcas, en cuanto a opiniones, en cuanto a poder, en cuanto a querer no abandonar un estatus que siempre ha mantenido, y que esa no es la realidad. Es decir, la gente hoy en día no habla de la parroquia, la gente hoy en día habla de la parroquia, habla de los parroquianos, lo que están. Es decir, la gente no lo sé, es decir, hay una serie de causas, ¿no?, que están haciendo que la gente no se acerque a la iglesia absolutamente para nada. Es más, hoy en día creo que hay incluso experiencias en las parroquias de gente que van diciendo bórrame de la iglesia, ¿no? Es decir, yo ya no quiero ser bautizado, y yo no sé cómo se llama ese término y demás, ¿no? Es decir, es la imagen que está dando. Por lo tanto, yo pienso la apostasía que se está dando. Esa imagen, hablar, hombre, todo esto, como siempre, se nos va a quedar cosa en el tintero. No vamos a hablar de gente realmente comprometida, de gente que ya tiene la idea muy clara, la reflexión muy clara, de gente que saben en su celebración compartir con los demás, de comunidades realmente que los hay en la parroquia, pero la imagen social de la iglesia que nos estamos dando es una imagen que realmente es la que muchas veces yo quería decir en la introducción, que estamos y que necesitamos nosotros cambiar, ¿no? Esa jerarquía por eso insistía yo en de que hay iglesia, hablamos, porque si hablamos de la gente, de los currantes a pie, como Manuel, que es un sacerdote de una iglesia de barrio, de pueblo y de barrio, pues yo no sé hasta qué punto se puede identificar Manuel con los mensajes que nos manda el primado de España, el arzobispo cardenal Cañizares. Yo no sé, Manuel, tú alguna vez a lo mejor tienes tú que luchar contra esa imagen y Hombre, contra... Yo muchas veces no me identifico, porque eso pues vienen ideas desde arriba, que muchas veces en la base, en el pueblo, en el barrio, para nada concretiza, ¿no? La verdad también es que la imagen de iglesia que es la sociedad, yo no me siento con ese tipo de iglesia, ¿no? No me siento relacionado. Hay una imagen que no se corresponde con la iglesia que yo vivo, pero también es verdad que tenemos nosotros una responsabilidad, ¿no? Y es que nosotros transmitimos y proyectamos una imagen que a lo mejor es la que la gente en parte tiene, ¿no? También el laicado, los laicos tienen que asumir parte de su responsabilidad, ¿no? Hemos pasado, se tiene que pasar de colaboradores a corresponsables, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y todo eso a veces cuesta un poco de trabajo, se va dando pasos, pero cuesta, yo creo que va costando trabajo, ¿no? Sí, que quizás creo que uno de nuestros fallos, nuestros defectos, es dejar esa visión, ¿no?, de la iglesia como única, y no somos capaces nosotros de publicitarnos en el sentido de que hay una iglesia por ahí que está actuando a muchos niveles, pero que no se visualiza, no sale en los medios de comunicación porque muchas veces tampoco interesa, de miles de cristianos que son los que están siendo el motor de muchas ONG. O sea, ONG donde uno vaya, asociación que está ayudando a los más necesitados que hay ahora en nuestra sociedad, ahí seguro que hay cristianos, ¿no? Plataformas de comercio justo, ahí hay cristianos, bueno, y ya no digamos ahí en la acción en el exterior, colaborando en otros países donde, vamos, donde lo estamos expoliando, y ahí los cristianos son un referente, los misioneros, ¿no? Una serie de gente que por su fe está ahí trabajando. Entonces yo creo que muchas veces también nos pasa a la iglesia que no somos capaces, a los cristianos, de hacer ver ese trabajo que hay por ahí. Por ejemplo, muy llamativo y que poca gente conoce, los primeros que en el País Vasco salen a la calle para manifestarse en contra del terrorismo, para decir esto no puede seguir adelante, aquella que ya casi está olvidada de Gesto por la Paz, esa asociación tiene sus raíces en centros cristianos, en equipos cristianos, ¿no? Tampoco es que tengamos que ir con la bandera del ser cristiano, de nuestra identidad, como ya eso se ha discutido muchas veces en la iglesia, pero sí no tener pues prejuicios, no tener, pues no ser miedo a manifestar, pues que bueno, lo que nos mueve, ¿no?, a actuar en determinado ambiente.
Bueno, y el caso es que la Iglesia, incluso en los tiempos más duros, quiero decir, los tiempos políticos en este país más duros, nunca ha perdido ese carácter de ONG, ahora que, para que nos entendamos bien, ONG. De hecho, ONG ligadas muy directamente a la Iglesia son de las que mejor funcionan. Estoy hablando de Cáritas, por ejemplo, o sea que es una labor que siempre se ha seguido. No quiero yo romperte el discurso. Carmelo lleva ahí una chuleta magnífica. Retoma el asunto. No, es que hay muchas cosas, ¿no? Es decir, yo pienso que habría muchas, pero yo por concretar, ¿no? Y irme, digamos, a cosas más concretas, ¿no? Es decir, yo para mí lo más fundamental es no perder nunca la visión fundamental que tiene que tener la Iglesia, que es centrarla en los pobres. Dicho esto, así que queda muy bonito, ¿sí? Realmente profundizar en esto desde todos los ámbitos eclesiales. Yo ya no hablo ya de la jerarquía, que tiene muchas críticas y habría que cambiar muchas cosas y demás, sino me vengo a referir desde la vivencia más cercana que nosotros tenemos de Iglesia en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Nunca podemos perder esa centralidad que tiene la Iglesia y no centrarnos en el culto, no centrarnos en la religiosidad popular, no centrarnos en todos estos movimientos que hay, carismáticos, espiritualistas, etcétera, etcétera. Nuestra centralidad está en los pobres, y dicho esto, aquí podríamos tratar un tema nuevo entero sobre esto, ¿no? No vamos a hablar del Rocío. No vamos a hablar del Rocío, no vamos a hablar entonces. Exactamente, pero eso hay que tenerlo muy claro, y esa es la imagen que nosotros tenemos que dar. Y eso es lo que realmente yo creo que convence tanto al cristiano. Yo no tengo por qué convencer a nadie, pero sí es verdad que la gente vería otra visión nueva de Iglesia, ¿no? Dicho esto, por concretarlo mucho más, yo creo que también la parroquia, nosotros que somos parroquianos y que estamos con una vivencia de parroquia cercana y demás, yo creo que también hay muchas cosas, eso hay que decirlo porque creo que con plena naturalidad, por decir algo, ¿no? Es decir, la parroquia tiene que cambiar. Aquí hay muchas cosas que tenemos que cambiar para vivenciar, ¿no? Por ejemplo, hay 3 cosas fundamentales que tenemos que cambiar, que yo lo hemos reflexionado en nuestra última asamblea parroquial, ¿no? Y lo hemos dicho como imagen. Una de las cosas es la formación. Es necesaria una formación. Es decir, la formación cristiana que hay hoy en día es nefasta. Es nefasta, pero cuidado que cuando yo estoy hablando de formación ya no estoy hablando de la formación de los bautizados y de los cristianos que se han quedado en una formación infantil, creo yo, de primera comunión, confirmación y poco más. Es decir, cuando uno habla con jóvenes que se van en el sacramento del matrimonio, catequesis prematrimoniales, para arriba, te encuentras con gente de 30 o 40 años con una visión infantil de lo que es, vamos, hasta la vida de Jesús. Es decir, no entender ni el mensaje evangélico. Si la formación es fundamental, pero ya no solamente eso, yo creo que, siendo humilde y siendo, digamos, haciendo una autocrítica, yo creo que los catequistas necesitamos una formación impresionante. Si la catequesis que se está dando hoy es para que todo el mundo nos la reflexionemos. El arciprestazgo de Motril lo tenemos que plantear, qué formación, qué catequista tenemos y qué catequesis estamos dando, si lo estamos dando acorde a estos tiempos nuevos, o estamos aquí dando unas catequesis en la que tú tuviste cuando más pequeño, cuando tú y aquí todo el mundo vivimos de la renta, y esta es la catequesis con muy buena fe. Cuidado, porque los catequistas, a encontrar catequistas, entonces eso es fundamental. Yo pienso que otro cambio interesante en la Iglesia que tenemos que dar, decía 3, 1, el de la formación. Vamos al segundo, el y segundo, después opinamos sobre eso. Yo creo que el segundo es el culto. El culto hay que cambiar. Pero el culto, como en el sentido de la liturgia. La liturgia. Y cuidado que esto es tan fácil, ¿no? Como es imposible cambiar el diseño de las iglesias, que no ayuda en nada a un culto en condiciones. Pero bueno, no deja de ser una cosa externa que al fin y al cabo nos afecta, pero eso al fin y al cabo. Pero cuando yo digo de celebración, las comunidades tenemos que ser comunidades más vivas. Tenemos que ser comunidades más participativas. Yo creo que los laicos tienen que hablar más en las celebraciones. Y cuando estamos a hablar más me refiero de cambiar, hay que cambiar gestos, hay que cambiar símbolos que hoy lleguen a la gente. La palabra de Dios se tiene que leer de una manera que llegue mucho más a la gente. El laico tiene que subir al altar, tiene que dar su opinión, me vengo a referir, tiene que dar su sentimiento, su vivencia, su reflexión a la luz de la palabra que estamos compartiendo todo. Entonces esto es fundamental, y todo eso lo tenemos que hacer. Si no vale solamente la humildad de sacerdote. No vale. Sí, que tiene que salir tú bueno. Vamos, yo no solamente un joven, verás que no vale, ¿no? Sí, yo fuera parte de
hasta la homilía muchas veces entra uno muchas veces hasta de opinar, y decir, vamos bien, es la opinión de un sacerdote que nos preside y que nos vamos a entrar ahí, entonces, pero también es verdad que hay otras vivencias, ¿no? que pues, a la luz de la palabra se podría compartir, ¿no? Y la tercera cosa que yo creo que es fundamental es que la voz de la Iglesia tiene que salir a la luz pública. Es decir, la comunidad parroquial, las comunidades, la Iglesia en sí, nosotros tenemos que estar muy atentos a las hechos y acontecimientos que están surgiendo en nuestra localidad, como mínimo. Es decir, aquí hay un problema social, si aquí hay un problema de transporte que ha habido y eso afecta a gran comunidad, o sea, a gran gente, o aquí hay un problema grande de inmigración. Y aquí, pues, estas cosas, yo creo que la Iglesia, desde una celebración conjunta de la palabra, una reflexión, tiene que dar una opinión y una voz pública, una manifestación pública, que digan, nosotros los cristianos tenemos que apoyar esto, y pensamos sobre esto de esta manera. Pero en una institución tan jerarquizada como es la Iglesia Católica, porque estamos hablando aquí de Monseñor Cañizares y Monseñor Rocco, bueno, eso es lo que dicen, pero lo que dicen después va a misa, y nunca mejor dicho. ¿Cómo se lucha contra eso? Porque una cosa es el mensaje de lo que tú oyes en tu barrio y otra cosa es lo que diga tu obispo, lo que diga tu arzobispo, el cardenal y el papa. ¿Cómo se lucha contra eso, Manuel? Sin que te salga de las vías. Pero bueno, pero ellos hablan, pero después nosotros tenemos mucha autonomía en la parroquia, no para trabajar. Además, eso te iba a preguntar, ¿qué autonomía, qué margen de autonomía nosotros tienes? No nos salimos de la fe, no salimos de la comunión de la Iglesia, trabajamos en comunión con ellos, pero ahí tenemos nosotros un campo vastísimo para trabajar, ¿no? Decía Juan Pablo II, el hombre es el camino de la Iglesia. Fíjate qué frase tan bonita, pero para llevarla a la vida. Decía San Ireneo en el siglo III, la gloria de Dios es que el hombre viva. Fíjate ahí la cantidad de campo que tenemos por delante para que el hombre actual, el hombre de nuestro tiempo, sea cada vez más persona y mejor persona. Ahora, eso supone esfuerzo, supone dedicación, supone trabajo, y a veces no estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Sí, pero que tenemos ahí un campo inmenso. Decía Pablo VI en un documento, el Evangelio Nunciandi, decía, la Iglesia existe para evangelizar y servir a la sociedad. Fíjate qué frase tan nítida, tan clara. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos con otra serie de discursos y de frases que no se corresponden con lo que realmente dice la Iglesia, ¿no? La Iglesia trabaja por el ser humano, por el hombre, debiera trabajar, ¿no? Y muchas veces son miles y millones los cristianos que están dedicándose todos los días a trabajar porque el hombre y la mujer sean cada vez mejores personas, más personas. Pero eso queda como en un lugar mucho más, lo que se hace en la parroquia de San Antonio, lo que se hace en la Divina Pastora, lo que se hace en la Encarnación, muchas veces queda a un nivel muy bajo, también porque nosotros muchas veces no queremos ese protagonismo, ¿no? Pero la labor que se está haciendo, una labor inmensa a nivel parroquial y en otros campos, ¿no? Pero queda como, no sé, como ahí de un modo subrepticio. Por eso, ¿no? Manuel, insisto yo, cuando al principio decía de qué iglesia hablamos, porque decía Carmelo que la tercera de las razones era sacar la voz de la Iglesia a la calle, y por eso le iba a decir yo que la voz de la Iglesia ha salido a la calle en los últimos años en más de una ocasión, pero siempre con los representantes, con la alta jerarquía de la Iglesia. Por eso entonces lo que tú te referías, la voz de la Iglesia que salga a la calle, estamos hablando estamos hablando de la infantería. Estamos hablando de la infantería, porque el problema es que, digamos, no es que los otros no nos atañen, pero que nos atañen también en el día a día. Por ejemplo, ahora que está aquí Manolo, yo veo una de las deficiencias de la Iglesia, que no está cerca de los enfermos, ¿no? Tanto como debiera. Él es capellán del hospital, pero en una sociedad donde se esconde lo que es la enfermedad, donde se esconde, queremos retirar lo que es el sufrimiento, ¿no? A los mayores los dejamos en las residencias, ya cada vez más residencias aparcados, ¿no? Pues ahí la Iglesia debería de dar, por ejemplo, un testimonio, y eso es algo que nos atañe de forma local y en toda la sociedad española. Pues eso es la pastoral ahí sanitaria, de la pastoral ahí en la enfermedad. Yo creo que debería de ser una de las prioridades, ¿no? Donde la Iglesia debería de dar testimonio, porque además te encuentras con gente que ha estado desarrollando, por ejemplo, en Granada, en el clínico Antonio Gutiérrez, que contaba cuando estuvo de capellán, cómo ahí es un campo donde se puede hacer mucho bien, ¿no? Y bueno, igual que ese, pues con la inmigración, ¿no? Ahí hay cristianos pues que están en diferentes asociaciones, aquí mismo en Motril, pero hace falta ese apoyo, quizás institucional, para que se vea más. Quizás es que haya unos temas que están como muy centralizados, y debería de darse a lo mejor mayor fuerza a otros que quizás estén olvidados y que están más a nivel
a nivel local, como este o como, por ejemplo, el mundo del trabajo. Es decir, parece ya como si no hubiese necesidad, como si no hubiese gente trabajadora, obreros, pescadores, agricultores, gente que esté dando ahí el callo, ¿no? Entonces, eso necesita potenciarse, porque el trabajo es interno, es propio de cada uno de nosotros. Y si digamos que ya las relaciones laborales no son las mismas que hace la transición, en la dictadura, etcétera, etcétera, ahora tenemos que ver la gente en la oficina es también trabajador. La gente delante de la pizarra somos también trabajadores de la educación, y entonces ahí hay que profundizar más, hay que dar respuestas. La Iglesia tenemos que buscar una forma de dar ahí un testimonio. Se están produciendo fenómenos nuevos que sobre todo vienen ligados en paralelo a los avances de la ciencia, estoy hablando por ejemplo de las células madre, etcétera. El mensaje de la Iglesia y por dónde debe ir para no separarse de lo que piensa, como digo yo, del cristiano de a pie, de los problemas de barrio. ¿Por dónde debe ir, Manuel? ¿Tú crees, sacerdote? Pues yo creo que muchas veces la Iglesia va por detrás de la sociedad, ¿no? Y la Iglesia debe ser cauta en muchos de los temas que está hoy en día, ¿no? Por detrás de la sociedad, sobre todo en este país. Sí, siempre la Iglesia ha ido un poco por detrás de la sociedad, ¿no? Sí. La Iglesia tampoco puede moverse con la moda, ¿no? Tiene un mensaje que es claro, ¿no? Ciertamente tiene que evolucionar y tiene que profundizar y tiene que reflexionar, pero esa reflexión es lenta, esa reflexión no va al ritmo que va la sociedad, ¿no? La sociedad que vivimos hoy es una sociedad muy individualista, una sociedad que vive el presente, que vive el momento, que ha perdido el sentido de la vida, la orientación, y la Iglesia tiene que dar la palabra, pero claro, tiene que reflexionar y tiene que profundizar, aunque a veces hay una brecha, hay una fractura entre el camino de la sociedad y el camino de la Iglesia, ¿no? Pero yo creo que está profundizando, aunque todavía es lento, ¿no? Pero yo creo que va profundizando. ¿Tú qué opinas al respecto, Encarnación? ¿O prefiero no opinar? Prefiero guardarme lo mío en el tema ese de la ciencia. Muy bien. Hombre, hay temas, esos son temas yo creo profundos. Y que son de ahora, son debates actuales. Pero bueno, también es verdad que ya de por sí que la Iglesia es difícil adaptarse a esto, ¿no? Yo creo que no solamente la Iglesia, es decir, cualquier institución, es decir, el mismo... Me vengo a referir que esto ha surgido ahora en estos siglos, ¿no? A lo mejor podría haber surgido antes, ¿sí? La sociedad tampoco está preparada para posicionarse sobre todos estos temas y estas grandes evoluciones, porque crea una situación muy difícil de ver, ¿no? Por dónde van los tiros y, en fin, y además, no solamente esto, sino yo sigo diciendo, por esto es muy difícil de opinar, porque hay que profundizar y hay que leer y hay que enterarse, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ante las células madre, ante el tema de la sexualidad, ante el tema de la mujer en la Iglesia, ante el tema del aborto, ante el tema... Aquí es verdad que la única opinión que estamos escuchando es la Iglesia jerárquica. Y entonces, que por seguridad, porque todas estas cosas crean inseguridad en el cristiano en sí, existe una adhesión general de los cristianos sobre su jerarquía, que a lo mejor tiene... Pero también es verdad que hay muchas voces que tienen una opinión muy seria, es decir, muchos grandes teólogos, tanto en España como en Europa, con un posicionamiento discutible o enfrentado a lo que es la opinión de la jerarquía, que también hay que escucharle, y eso no se escucha. Y esa gente son gente de Iglesia también. Me imagino que diálogo interno y diálogo también. Por eso es difícil, claro. Ahora, estos temas que son tan delicados, al final lo que uno se retrae, en fin, lo que opina la Iglesia, porque estamos mal informados, estamos, en fin, es difícil. Claro, por eso el avance social en estos últimos 30 es muy años difícil. Es muy vertiginoso, y en eso no se puede tomar decisiones así a la ligera, no hay que profundizarlas, porque lo que está en juego es la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, en temas como la eutanasia, se me ocurre pensar en la eutanasia, un tema tan actual que se lleva a debate, lo que puede diferir la opinión del nuncio de la opinión de un capellán en un hospital, Manuel, por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Y eso Varía. cuando claro que varía, el capellán que está viendo como la muerte de cerca todos los días, a lo que diga el nuncio, lo que diga la doctrina, esto es como la todo, doctrina oficial de la Iglesia, como todo, efectivamente. Sí, esto como hablar de la droga, no es lo mismo hablar de la droga, entonces una madre drogadito que hable de la droga, y no es lo mismo de hablar de un inmigrante que hablar que esto depende de cómo nos afecta a nosotros de lleno muchos de estos temas, ¿no? Es decir, que, en fin, el tema de la moral en la Iglesia es
un tema profundo, y además que es verdad que muchas veces no se acepta la diversidad de opinión que pueda haber, ¿no? Yo creo que el diálogo, y eso no va en contra de una misma fe que todo el mundo está viviendo dentro de la Iglesia, pero si hay un posicionamiento diverso, que todo el mundo tenemos que dialogar, y esto no quiere decir que yo esté a favor o que yo esté en contra, porque lo que tampoco podemos hacer es igual que hace muchas veces la gente de la sociedad, que si esto opina, no, yo estoy a favor, yo estoy en contra. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Es cuestión de una opinión es que hay cierto personal. miedo a lo distinto, ¿no? A esa pluralidad de la que hablaba antes, ¿no? Que eso es algo que existe ahí, ¿no? En la Iglesia. Muchas veces se confunde la unidad, ¿no? Que debemos de tener los cristianos con la uniformidad. Entonces hay ciertos sectores que lo confunden y que entonces cualquier voz disonante, cualquier opinión que no sea pues la de los que tienen la autoridad, pues entonces suena como que eso ahí en contra de la Iglesia, como eso es y apartarse, ¿no? Cuando eso debería de ser una riqueza, ¿no? El que haya un diálogo fluido, el que haya unos intercambios entre todos los grupos dentro de la Iglesia. Bueno, pues suele pasar, mira que te lo dije, Carmelo, te traes 15 puntos y vamos a llegar al tercero y hemos agotado. Se lleva unos 5 días leyendo cosas para arriba, para abajo, y después al final... Diga, vamos a llegar al segundo punto. Lo cual quiere decir y demuestra que todo lo que sea vivencial es lo que cuenta. ¿Puedes decir, eso es lo que convence? ¿Puedes resumir un poquito de lo que se trataba? Venga, en unos segundos, 30 segundos. Yo personalmente me alegro, ¿no? Me alegro de una cosa. Primero que no hayamos hablado del Papa. Bueno, es que se me ha olvidado. Porque claro, hablar de la Iglesia es siempre hablar del Papa, del Vaticano, de esto, de lo otro. No. Estuvimos la semana pasada. Segundo, me alegro de que se haya descendido un poco, a lo mejor. En fin, yo creo que aquí hay muchas cosas que se quedan en el tintero, pero en nuestra visión y en esta media hora simplemente, como tú sabes muy bien, es simplemente plantear un tema para que entre todos pues trasladar la inquietud de reflexión, ¿no? Segundo, de la alegría es descender un poco en la Iglesia, digamos, más cercana y más viva que nosotros estamos viviendo y cercanos. Y muchas veces eso que estamos demandando, ¿no? De nuestra Iglesia, de lo que yo vivo, ¿no? Y tercero, yo creo que para resumir una cosa es, a mí no me importa tanto la opinión de la gente que no quieren a la Iglesia, que están en contra de la Iglesia, en fin, esta cultura también laicista que hay, ¿no? Este ataque a la Iglesia que muchas veces sino me interesa más bien el llamar y dar un toque de atención a la gente que vive en la Iglesia de dentro. Y esa gente, decirle que tampoco podemos vivir aquí de la renta. Es decir, aquí nos vamos a la misa a quedarnos a gusto con nuestro Padre Dios y conmigo y todas estas cosas. No, yo creo que todas estas cosas que estamos hablando supone de un compromiso muy serio, y eso es lo que nosotros tenemos que transformar en la gente que estamos dentro de la Iglesia, en nuestro compromiso. Muy bien, pues la Iglesia, nuevo modelo para una sociedad nueva. Mariano, Carmelo, Encarnación y Manuel, muchísimas gracias por vuestra presencia en el día de hoy. Señores, a ustedes también, como siempre, gracias por la atención prestada y hasta el martes próximo aquí en La Mirada Justa. Adiós.